Este gobierno, sobre todo, lo que es un gobierno prudente. Tienen que entender que muchas veces no podamos dar respuestas sencillas a una cuestión tan compleja como es la que estamos viviendo. Paso a paso. Difícilmente se les puede dar respuesta o solución con, bueno, pues con frases simplistas. Tropas es un debate absolutamente prematuro. Es imposible, como les decía, dar respuestas sencillas a situaciones tan complejas paso a paso. Bueno, por lo menos haría falta algún tipo de respuesta, sea sencilla o difícil. Bueno, está visto que el gobierno se toma las dificultades con alegría. Oye, Antonio, y mientras, ¿qué lectura hacen en el totum revolutum de Sumar, que también son muchas piezas? Bueno, aquí es que la coalición de Sumar hemos visto posturas discrepantes. De hecho, la propia portavoz de Sumar aseguraba que le pillaba por sorpresa porque decía que no se había votado internamente dentro del partido cuál iba a ser la postura de si apostar o no en este gasto de defensa. Pero vean, porque las respuestas merecen la pena. Escuchen. Como no sabemos en qué se concreta la cuestión en materia de defensa, ni siquiera en mi espacio ha habido un debate sobre la dirección, el sentido del voto. Si lo que se plantea es un nuevo aumento del gasto militar, que no cuenten con nosotros. No queremos formar parte de esta carrera armamentística ni de una economía de guerra. Desde Chunta Aragonesista no apoyamos ni apoyaremos el aumento del gasto militar. Pilar Velasco, a ver, ¿cómo analizamos esto? Porque no sé yo si es el camarote de los hermanos Marx, porque claro, vemos hablando uno a uno y dirías, son los rivales del gobierno, pero no, son los socios del gobierno. Y en una cosa tan delicada como esta. A ver, Yolanda Díaz se ha movido mucho en el comunicado que ha sacado después de la reunión con Pedro Sánchez, que dices, ¿el gobierno reuniéndose con el gobierno? Pues ojalá muchas reuniones de estas, porque el gobierno de coalición lo que le faltaban y lo que le faltan son reuniones para por lo menos consensuar un mensaje común. Digo que se ha movido mucho porque todas las marcas bajo el paraguas de Sumar son de tradición absolutamente antibelicistas, son anti-OTAN. Y Yolanda Díaz llega a afirmar en ese comunicado, hace falta un proyecto de autonomía y de defensa europea. Se está moviendo mucho para lo que es su grupo parlamentario. A ver, cuando preguntas, Antonio, te dicen que no vamos a ver ese debate, el aumento en gasto de defensa en el Parlamento votándose. Comparece Sánchez el 26 por primera vez, que desde la guerra de Ucrania no ha comparecido para explicar cuál es la estrategia de defensa del gobierno, pero lo van a hacer off the record o te dicen fondo de contingencia, que se ha utilizado en otras ocasiones, pero que es una vía no parlamentaria. Y yo sí celebro el mensaje de Yolanda Díaz, porque al final esto que está pasando en España pasa en Francia, le pasa a Macron, le está pasando hoy, que hay partidos y sindicatos que no quieren gasto en defensa porque supone un recorte de gasto y porque tiene que haber un mensaje común de los dos para que defiendan, y termino, en Europa, un mecanismo parecido al de la pandemia, que haya una deuda común, que haya unos eurobonos y que afecte cuanto menos al gasto social en un gobierno progresista, y para eso queda mucho. Otra cosa y termino, Europa también tiene que concretar cuando los países ponen dinero, cómo se va a articular, dentro Pero Pilar, o fuera de la OTAN. Aunque digas eso, y a ver si me lo aclara Álvaro, ya vamos a saludar a un invitado que os va a caer fenomenal. ¿Cómo se come? Lo hagan como lo hagan, no pasar por el Congreso y en cualquier caso convivir con ministros, estoy pensando en Sira Rodríguez, ministros del Gobierno que encabeza Izquierda Unida y ha llamado señor de la guerra al presidente de su propio gobierno. A ver, yo es que lo que no sé es en calidad de qué ha ido hoy Yolanda Díaz a ver a Sánchez, porque tenía yo entendido que Yolanda Díaz había dimitido ya de sus cargos en Sumar. Por tanto, no sé a quién representa exactamente. Ese comunicado que ha emitido es en representación de quién, porque como acabamos de ver en las imágenes, hoy en el Congreso se han mostrado en contra varios de los miembros de la coalición Sumar. Por tanto, no me queda claro la opinión de Yolanda Díaz a quién representa. A sí misma, por lo menos. Bueno, a de sí momento. misma, sí, pero ahora mismo ella es ella. No hay mucha gente más detrás. Entonces, yo creo que Sánchez aquí tiene un problema bastante grande. Intuyo que al final sabrán buscar la solución, porque creo que a todos les conviene mantener el gobierno y no provocar una gran crisis. Pero efectivamente yo creo que va a ser divertido por lo menos ver cómo evoluciona esto en el futuro. Y no sé yo cómo nos deja esto en Europa, en las instituciones, en fin, que superan nuestros ámbitos. Y se lo vamos a preguntar al señor Margallo, que de esto sabe y de otras cosas mucho. Es ministro, señor Margallo, ¿qué tal? Bienvenido aquí a su casa. Muchas gracias. Por ir al grano,
¿Esto cómo lo verán en Bruselas, que son discretitos, pero toman nota de presidentes, le pregunto, que adoptan unos compromisos que a lo mejor luego no están en condiciones de ejecutar? Bueno, yo creo que esto en cualquier parte del mundo y desde luego en Bruselas lo ven con absoluta perplejidad. Si algo caracteriza la política exterior y la política de defensa, que forma parte de la acción exterior, es que debe ser previsible en el tiempo, para que socios y adversarios sepan a qué atenerse. Precisamente por eso, en nuestro gobierno, en la Ley de Acción Exterior, había un artículo, que me parece el artículo 2, que decía que el gobierno estaba obligado a presentar una estrategia de acción exterior a 4 años. Eso lo hizo el gobierno de Rajoy, lo hizo González Laya, pero no lo ha hecho el ministro actual, siendo así que esa estrategia que se debía haber presentado en 2025. Que para establecer, insisto, el marco donde nos movemos, hacer un diagnóstico de la situación, cuáles son los objetivos y cuáles son los medios. En segundo lugar, vivimos una anomalía permanente que en este caso se hace más aguda, que es el tema de que no haya presupuestos. El gobierno de Rajoy, con dificultades enormes, 7 años, 7 presupuestos. El gobierno de Sánchez, 7. Nosotros hemos pagado la conexión. El gasto en defensa al que estamos comprometidos con la Alianza Atlántica y que vamos a estar comprometidos con la Unión Europea, y hay acuerdos de que hay que aumentar el porcentaje del 2 al 3 al 3,5, pues me parece que es imposible de adivinar qué va a hacer el gobierno. Cuando vamos a espectáculos como el que estamos viendo, que dentro del gobierno no hay acuerdo ni entre los socios, que no se habla con la oposición y que no hay acuerdo en el Parlamento, pues esto es muy difícil de adivinar por dónde va. Señor Margallo, para dificultarlo más, escuche y vea esto, que es Margarita Robles, ministra de Defensa, y José Manuel Álvarez, sucesor suyo en la cartera de Exteriores, que se pasan la patata caliente a esos con los que nunca cuentan. Ya sabe quién son, ¿no? Los suyos, el PP. Sí. Hay momentos para ser oposición, pero este es un momento de unidad. Este es un momento para ser Europa, y o bien se está con Europa o bien se está con los que quieren atacar y debilitar a Europa. Espero que el Partido Popular tenga una política de Estado en este tiempo y, sobre todo, lo más importante, España es un aliado fiable, comprometido, y vamos a seguir comprometidos. Señor Margallo, ¿y es fiable tener un gobierno en el que una parte de sus aliados, por ejemplo, dicen en los últimos días, casi golpeándose en el pecho, que hay que salir de la OTAN? ¿Eso cómo se ve también en las instituciones europeas? Es que todo esto es absolutamente esperpéntico, porque ahora estos ministros del ala socialista del gobierno, que parece que nos conminan a un diktat, es decir, a hacer lo que el presidente quiera sin previa explicación, yo he oído, recuerdo, ahí está la hemeroteca, al presidente Sánchez, cuando prometió que lo primero que iba a hacer cuando fuese presidente era suprimir el Ministerio de Defensa. Mucho después, y mucho más cerca en el tiempo, cuando Donald Trump exige que los socios de la OTAN cumplan su compromiso adquirido en la cumbre de Gales de 2014, hace 11 años, dijo que eso era una deriva militarista. Ahora es todo lo contrario. Pero hay una cosa que no logro entender. Si se necesitan los votos del Partido Popular, y parece que se van a necesitar porque no los va a tener en sus aliados, no los tiene dentro del gobierno, y dudo mucho que los partidos separatistas tengan un enorme entusiasmo de dotar de más recursos a los ejércitos de España, pues uno tiene que actuar en consecuencia. Es decir, lo que no se puede decir es que el tiempo que va a dar al jefe de la oposición va a ser el mismo el que va a dar al grupo de Bildu. Eso no tiene el menor sentido. Si se quiere llegar a un acuerdo, hay que destacar el papel que tiene el partido de la oposición. Primero, porque es el más importante. Segundo, porque necesitan sus votos. Y tercero, porque una política de este tipo necesita continuidad. Y un partido que puede ser alternativa del gobierno tiene que estar a bordo. Está para claro, que sus socios... señor Margallo, que yo no le quiero molestar mucho, pero déjeme que le haga una última pregunta, y aunque en su caso sea casi físicamente imposible, me conformo con un sí o con un no. ¿Usted cree que vamos en Europa hacia una guerra con Rusia? No.
Pues ya no está. lo creo. No diga más, que nos quedamos contentos, muy contentos con eso. No vaya a ser que lo estropeemos. Que muchas gracias. No lo estropeo. No lo estropee, déjelo ahí, que ha quedado fenomenal. Bueno, Encarna, muchas gracias, señor Margallo.